No solo pintaba lo que veía, capturaba la vida, la emoción y el pulso de su tiempo. Cada paisaje, cada escena obrera, cada imagen religiosa, surge de una mirada sensible, atenta al drama, a la esperanza y a la humanidad que late en lo cotidiano. Su obra nos invita a asomarnos al pasado y a descubrir la belleza en lo sencillo y profundo. Vicente Cutanda fue un personaje cuya trayectoria académica e intelectual le viene imbuida desde la cuna. Él es hijo de Vicente Cutanda Jarauta, que fue uno de los académicos fundadores de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. También fue catedrático en la entonces Universidad Central, tuvo un alto cargo en el Jardín Botánico Nacional, fue uno de los grandes botánicos españoles del siglo XIX que de hecho descubrió una planta, la Cutandia willick, y a partir de eso compiló toda la flora de Madrid en un libro, en una publicación, y bueno, a él esa vida intelectual que ve en casa, junto con una importante práctica religiosa, pues a él lógicamente le cala, le penetra en su interior, y en toda su vida tiene esas influencias que además se van haciendo más fuertes con el tiempo. Cutanda empieza a pintar, él quería ser arquitecto y de hecho empieza a estudiar arquitectura, pero a él su verdadera devoción es la pintura, y de hecho él a los 16 años monta un pequeño estudio en un ático en la calle Cedaceros de Madrid, que es donde nacía, muy pocos pasos de la Puerta del Sol, y es ahí donde él empieza a hacer obras de pequeño formato, obras con amigos, en fin, pues digamos, monta, vamos a llamarle una tertulia de amigos en torno a la pintura, en torno a la cuestión pictórica, y finalmente estudia Bellas Artes. Toda su trayectoria está en España, también en Italia, en País Vasco, en Vizcaya. La Sala del Toisón del Museo de Santa Cruz acoge Vicente Cutanda, un pintor entre dos siglos, con motivo del centenario del fallecimiento del artista. Una excelente razón para recorrerla junto a su tataranieto, José María San Román Cutanda, y la profesora de la Escuela de Artes, Rosalina Aguado, que también colabora en la organización de la muestra. Aquí lo que tenemos es un cuadro precioso que recoge la torre del reloj de la catedral, que junto con el cimborrio pues fue una de las construcciones hoy desaparecidas. Él amaba muchísimo Toledo, le encantaba, y el patrimonio toledano le quitaba el sueño. Sí. Entonces estuvo intentando que la torre no se desmontase porque amenazaba ruina, pero hubo una anécdota que arruinó un poco todo ese trabajo. Estuvo dibujando, trabajando, y subió a la torre para recoger las medidas, puesto que al día siguiente había que entregar los papeles, pero era la hora del Ángelus a la tarde, y entonces tocaron las campanas, salió una desbandada de palomas y todos los papeles se fueron por los arcos de la torre, con lo cual al final pues se desmontó y la catedral perdió esta torre tan curiosa con ese remate del siglo XVIII. Este dibujo que tenéis aquí es muy interesante y recrearía dentro de una escena toledana pues el entierro de la emperatriz Isabel de Portugal, que ya sabéis que falleció en Toledo, y lo sabemos por el paño mortuorio que tapa el ataúd. Sería un poco una versión imaginativa, pero es que en la primera época de Don Vicente estaba muy de moda esta idea de realismo retrospectivo, la reconstrucción arqueológica. Entonces lo podemos ver en sus primeras obras, que están tratadas con una delicadeza, un cuidadito, son preciosas. También es el tipismo, la idea de recoger un poco el folclore, le vemos muy bien en este cuadro que se llama El Ajero. Aparte que ha trabajado magníficamente las luces y las sombras, el sombrero oculta la parte superior y en cambio la luz incide directamente en una parte del rostro y en la manta y los ajos, que son su principal medio de vida.
También mirad el formato de los cuadros, son pequeñitos porque en este momento el cuadro que está de moda es el tabloten, que se solía llamar un cuadrito de pequeñas proporciones que se puede llevar un viajero, que puso de moda Mariano Fortuny, con esta pintura preciosista como la que veis aquí, que es fabulosa, con una recreación del siglo XVII, de los mosqueteros en un patio toledano, en fin, una delicia. Fue más que un pintor, fue testigo y cronista de su época, la vida de los trabajadores, los pequeños dramas familiares, la fuerza de la comunidad. Todo se traslada a sus lienzos con honestidad y respeto. Aquí aparece uno de los cuadritos más bien hechos, más curiosos, más impresionantes, que es el de los bárbaros, y luego pinta en Roma uno de enormes proporciones que está aquí en el Museo de Santa Cruz esperando la restauración, que es la muerte de Sertorio. Es un cuadro que impresionó, que tuvo mucha repercusión en las revistas de la época, en fin, que es un hito dentro de su pintura. Sabemos que con Arredondo pues, obtuvo una plaza de profesor de dibujo en la Escuela de Artes del Círculo de Obreros y estuvo aquí desde 1884 con salidas a varios sitios, se marcha a Roma y luego ya va a Segovia porque obtiene la plaza primero de profesor de la Normal de Maestros y luego obtiene la plaza de profesor de la Escuela de Artes de Segovia. De ahí se marcha a Logroño, donde llega en 1903, inmediatamente a los pocos meses le nombran director y está allí hasta 1905. Y luego a partir del 6 ya viene a la Escuela de Artes de Toledo, porque era el sitio donde él quería realmente estar. Intentó ir a Barcelona, pero aunque sacó el segundo de la oposición, había otras presiones, en fin, pero siempre digamos que don Vicente fue más reconocido fuera de Toledo que en la propia ciudad. Aún así que hace estas maravillosas obras, recreaciones fantásticas. Desde que se instaló en la ciudad en 1880 y hasta su muerte en 1925, Toledo fue su hogar, su taller y su horizonte intelectual. Aquí desarrolló su carrera artística, formó una familia y se convirtió en una figura clave de la vida cultural. Dirigió la Escuela de Artes, fue miembro de la Comisión de Monumentos, ejerció como crítico de arte, gestor cultural, fundó la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. De su época de Toledo, de los primeros años, hay bastante pintura religiosa en la ciudad. Tenéis, por ejemplo, de lo primero, pues la carroza del Corpus, donde hace un montón de tablas, 32 creo que son, con santos toledanos, el retablo de la crucifixión que está en el convento de San Antonio, los dos santos que están en la catedral, en la capilla mozárabe, y esta preciosa interpretación de Sor María de Jesús, que las monjitas le habían pedido nada más que un dibujito, sí, pero él les hace esta bellísima escultura. Escultura, casi es escultura porque tiene un carácter estático, fuerte, pictórico, con esa pincelada ancha tan característica de él, esa búsqueda de ese entorno realista. Los azulejos son del Palacio de Doña Luisa de la Cerda, que es donde actualmente está el convento, y luego de su interés y su amor por la música la retrata con los cantorales, con sus alpargatas. Está firmado por Vicente Cutanda el año 16. Es una auténtica preciosidad y no se me pueden olvidar las del Valle, sí. A los lados de la Virgen del Valle de 1914. Él es el que diseña el retablo neogótico y luego añade las dos pinturas que embellecen magníficamente la ermita. Es una delicia. En solo una pared me has hecho una descripción maravillosa de lo que era, evidentemente artísticamente, Vicente Cutanda, pero también a nivel personal, el reflejo de su vida, su forma de pintar plasmada en esta pared en cuanto a la variedad de técnicas que ha utilizado y de temas que le interesaban, que eran muy variopintos. Sí. De todas formas, a partir de 1890-91 va a haber un cambio en su vida y en su pintura, muy importante. Sí. La encíclica Rerum Novarum le influye mucho del Papa León XIII. No sé si él llegó a llevar personalmente un cuadro muy famoso que está en Roma, que es el Éxtasis de Santa Teresa,
que digamos que él defiende la situación de los obreros, las condiciones de vida, los malos horarios, la explotación a través de su pintura. Cambia la entonación, va a preferir unos ámbitos brumosos, oscuros. Él deja a la familia muchas veces en El Escorial o en Toledo y en verano se va a vivir casi como un obrero a las fábricas para ver realmente cómo se trabaja y cómo se vive. Caracteriza muy bien la manera de vestir a través del blusón, los chalecos, las boinas, personajes barbados o gente recia muy típica del País Vasco con esos rasgos característicos de fuerza, ¿vale? Pues le va a interesar también en este pequeño cuadrito la fábrica de armas de Toledo. Entonces también le interesa el trabajo del hierro, el fuego, digamos, la lucha del ser humano contra la máquina y las condiciones de vida, y es muy, muy importante. Y todo arranca a partir de 1892 con un cuadro fabuloso que gana la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes, que es el de la huelga de obreros en Bilbao, que está, digamos, realizado a partir de un hecho histórico. El pintor es periodista también, entonces refleja un momento en que se despide a 5 personas y los compañeros se movilizan y deciden ir a la huelga como sistema de presión para que los vuelvan a readmitir, cuando es un momento en que la huelga no es un sistema de presión admitido por el Estado. Entonces están jugando su trabajo en un momento, pues eso, que no hay unos horarios como hoy y que no hay seguridad social, que las condiciones son malas, así que realmente Cutanda es un pionero en esta defensa del obrero y de un poco de mejorar las condiciones de vida. Claro, pero dice mucho del compromiso también como persona, no por la causa, hasta ese nivel, no solo de reflejar la realidad. No, con sus alumnos, con las personas. Él era, hombre, un poco, lo contará su bisnieto, tiene fama de huraño, de solitario, de muy especial, pero era una gran persona y de muy buen corazón. Entonces dejó un muy buen recuerdo y contaba a todos los compañeros de la escuela unas anécdotas muy jugosas de don Vicente. La doctrina social de la Iglesia, que nace con esa rerum novarum, es decir, considerar al trabajador como un hijo de Dios y por tanto como una persona que tiene una serie de derechos que hay que tutelar, es decir, no es un esclavo, no es un siervo, es un ciudadano y es un trabajador. Eso a Cutanda le cala mucho desde el punto de vista religioso. Si ya de por sí hemos dicho que era un hombre de evidente práctica religiosa, que además se hace más acendrada cuantos más años cumple, aún más cuando tiene esa experiencia de leer aquello que él opinaba, que él pensaba sobre lo que eran los trabajadores. Cutanda nunca fue político, eso es muy importante decirlo. Cutanda nunca militó en un partido político, nunca militó en un sindicato, nunca militó en ningún grupo de acción social, nunca. Pero sí tuvo esa sensibilidad. Una sensibilidad que fue entonces y sigue siendo hoy a veces controvertida, porque se ha malinterpretado a Cutanda desde un punto de vista político en vez de desde un punto de vista religioso. O sea, quien pinta no es un acendrado defensor de la cosa pública, que también. Quien pinta sobre todo es un creyente que plasma una parte de su pensamiento religioso en una obra para retratar la crudeza y la realidad de escenas de abusos laborales que estaban ocurriendo, que no podían seguir así, teniendo en cuenta, insisto, que los trabajadores eran personas, hijos de Dios. Y eso era, para Cutanda era algo absolutamente rompedor. No se entiende la pintura social sin Vicente Cutanda. Sus lienzos retratan el trabajo en altos hornos, minas y ferrocarriles, el drama del accidente laboral o la intimidad de la vida familiar obrera. Especialmente llamativa es la fusión entre mundo obrero y religioso, en obras como La Virgen Obrera, una imagen tan insólita como reveladora de su pensamiento. Este es muy conmovedor porque se llaman los dos entierros. Entonces tenéis la contraposición del entierro de una niña, pues sabemos que es niña, la caja es blanquita y luego tiene un borde rosa, y al fondo, en cambio, pues hay una enorme comitiva funeraria de alguien con muchísimo dinero que está explicando un poco las desigualdades sociales de la España de final de siglo.
y luego estos dos también tienen una carga de ternura, de delicadeza muy grande, porque es el momento en que una mujer lleva al marido la comida, están los dos hablando, y el viudo, cuya hija mayor le lleva a su padre al bebé para que le dé el biberón. Entonces, esta sensación de angustia, de tristeza, que además te da la entonación general gris del cuadro, eso, digamos, hay un contraste entre el oscuro carbón, el fuego. Don Vicente daba unas pinceladas magistrales que con muy poquita cantidad de color te daba un fogonazo en el que tú te metías realmente en la obra. Son extraordinarias desde el punto de vista también de la perspectiva, están muy bien trabajado el dibujo. Él primero dibujaba y luego pensaba mucho en la escena y le daba el color adecuado sin exagerar. Hay otras obras también en el tema social, pues estuvo trabajando ya hasta el resto de su vida. La exposición reúne 29 obras, un conjunto suficiente para redescubrir a Vicente Cutanda como lo que fue, un pintor sólido, sensible y profundamente implicado en los debates artísticos, sociales y espirituales de su tiempo, y una figura imprescindible para comprender la historia cultural de Toledo y del arte español entre siglos. Sí, de hecho, este cuadro, La piedra o Héroes modernos, es quizá el último cuadro que pinta en vida. El cuadro está datado en el año 1924 y aunque él muere en 1925, en diciembre, no hay datado ninguna obra, ningún trabajo de gran formato, que era, como se puede ver, lo último que haría Cutanda. No hay ninguno otro datado posterior a este. Es una escena muy propia de lo que es Cutanda, una escena en la que podemos ver cómo salva a esa chica de la vía del tren. Es, a pesar de ser muy colorista, porque es verdad que Cutanda es un gran experto en el color, es algo que aprendió de su época con Rosales. De hecho, de Rosales coge también algunas anatomías, algunas formas de realizar figuras, coge algunos ambientes y de hecho Cutanda mejora uno de los grandes tópicos artísticos que utiliza, que es el humo, que es muy complicado. El humo de Cutanda, el único pintor que lo igualó fue Enrique Vera, por ejemplo, que también tenía unos humos extraordinarios, ¿no? Ese cuadro, digo, es la crudeza de ese tema social, cómo saca de la vía del tren en el momento exacto, previo, en el segundo antes de que sea arrollada por la vía, ¿no? Es una escena muy trágica. Y además tiene, curiosamente, siendo una escena estática, tiene una grandísima velocidad. O sea, aunque sea lo que conseguía Cutanda con esta obra, igual que con otras de su autoría, es generar escenas de un realismo trágico, de una gran velocidad, de un gran movimiento, ¿no? O sea, la contemplación de La piedra o Héroes modernos nos da la sensación difícil de digerir, de poder encontrarnos cómo está a punto de pasar esa tragedia, ¿no? En otros cuadros de esta exposición, que podemos ver también, yo soy un particular amante de Fuera de combate, tenemos también esa escena, ese rigor trágico, porque es rigorista, de una escena tan social como la persona que en la fragua, en el alto horno, le cae una esquirla y lo tienen que llevar ciego a sanar, o sea, los accidentes laborales, ¿no? Pensemos que Cutanda empieza a pintar pintura social justo en la época en la que coincide con los primeros sindicalismos españoles. O sea, el sindicalismo es un invento de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí lo que os quería contar de este cuadro es que tiene una doble lectura. Es, por un lado, un tema social realmente conmovedor y que te llega al alma, busca realmente dar una respuesta en el espectador. Pero además es un cuadro que don Vicente regaló a la Academia, porque la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo nació en su despacho de la Escuela de Artes cuando él era director. Don Vicente llegó a Toledo en 1906 y en el 9 fue elegido director y quedó en este puesto hasta 1920. Tuvo varios secretarios, entre ellos Sebastián Aguado, que fue mi abuelo, sí. y se reunían un grupo de amigos que estaban muy preocupados por el patrimonio, por la ciudad, por defender un poco los intereses de Toledo,
y de ahí arrancó la idea y Rafael Ramírez de Arellano era el gobernador civil, el primer director, y Cutanda fue también censor de la Academia durante muchos años. Entonces este cuadro fue su regalo, su aportación a la Academia cuando él entró como académico fundador, cuando en 1916 se funda. Del lápiz y la plumilla al grabado, la acuarela y sobre todo el óleo, cultivó técnicas tan diversas. Sorprendente igualmente la variedad de temas. Cutanda es también un pintor apasionado por la historia antigua. De hecho, por ejemplo, uno de los grandes conflictos que él tiene en su vida académica, en su vida pictórica, es en la exposición de Barcelona, 1891, cuando presenta un cuadro que se llama Vae Victis, que hace relación a lo que decía Tito Livio, que fue el amaño de la balanza de oro para el rescate de Roma, y el cuadro produce tal choque en la sociedad del momento que incluso se hacen consultas al obispo de Barcelona por si el cuadro era inmoral. Hasta ese punto llega Cutanda toda su vida fue rompedor, sí. Toda su vida, y él asumía que era una persona rompedora, y no tuvo tampoco ningún reparo en disimularlo. O sea, de hecho, le costó su carácter, él tenía un carácter un tanto cerrado, un tanto hacia adentro, no lo voy a llamar huraño, pero podría ser algo parecido, pero en el fondo sí que es verdad que era una persona que sí que fue amigo de sus amigos. De hecho, lo ha contado muy bien Rosalina Aguado, o sea, la amistad que tuvo con Arredondo fue una muestra clara, hasta el punto de que Arredondo pinta a Cutanda, un retrato precioso que está en el Museo del Prado. Y otro gran amigo, que también ella no lo ha dicho, pero lo quiero decir yo, fue Sebastián Aguado. De hecho, creo recordar que hay una carta donde le escribe uno a otro y le dice que echa mucho de menos las partidas de dominó. Pero Cutanda no fue solo un hombre de instituciones, fue ante todo un pintor atento a la complejidad de su tiempo. Cutanda es un gran amigo de los periodismos, de las publicaciones periódicas, y uno de las grandes amistades que tuvo Cutanda en Toledo fue Santiago Camarasa. Santiago Camarasa fue ese periodista, empresario, ese hombre todoterreno que funda la conocida Toledo Revista de Arte, que es la que publica precisamente la lámina, el dibujo en el que sale probablemente uno de los últimos dibujos que se hicieran, sino el último de esa torre de la catedral que fue demolida por un informe de la Academia de San Fernando por el estado en que se encontraba. Es la revista que además el día que muere publica una fotografía suya y dice algo que todavía resuena hoy y que esta exposición pretende, digamos, solventar, ¿no? Que Toledo tiene una deuda con Cutanda por ser uno de los más grandes pintores, y añado yo, y sin embargo de los más olvidados. O sea, a Cutanda se lo ha olvidado también porque nos hemos centrado en otras figuras, pero sin embargo sus discípulos nunca le olvidaron. De hecho, tampoco sus compañeros. O sea, su entierro, que fue el día 22 de diciembre de 1925, fue en la capilla de San Pedro en la catedral, su funeral, perdón, fue uno de los más concurridos. Y de hecho ahí estaban todos los grandes intelectuales de la época, estaban allí, a pesar, insisto, de que Cutanda no era un hombre de un carácter fácil, pero todo el mundo valoraba en aquella época sus grandes labores. Por ejemplo, una de las labores, digamos, más quijotescas que hizo, pero que sin embargo le salió bien, por eso digo lo de quijotesca, aunque al final tuvo un feliz resultado, fue el informe que realiza como académico ya de Bellas Artes, fue el primer censor de la Academia, para restaurar la iglesia mozárabe de San Sebastián. Se hace una acuestación popular, que fue amplísimamente secundada en Madrid, y gracias a eso consigue una cantidad de dinero tal que restauraron tanto San Sebastián como la iglesia de San Lucas, ambas mozárabes. No olvidemos una cosa, Cutanda tenía muchos contactos en Madrid, porque Cutanda desciende además de una familia hidalga, de Castellón, de Morella, y tanto su padre como él, más su padre por razón de vivir en Madrid. Al final Cutanda nació en Madrid, pero Cutanda fue ciudadano del mundo en ese sentido, ¿no? Fue una persona muy viajada por Europa, primero por su formación y segundo por sus destinos profesionales. Pero Cutanda tenía contactos para
conseguir para lograr esa acuestación. Tenéis varios documentos que se conservan en el archivo, en su hoja de servicios, que se rehizo 2 veces, la partida de bautismo y su libro de actas de la etapa de director, en el que está el sello de la escuela, la firma del director y de los secretarios, además de los profesores asistentes. En esta época pues, hizo una labor muy importante de defensa de los alumnos, sobre todo de los obreros, defendió mucho una clase que había creado el pintor Matías Moreno de textiles, y estuvo luchando porque la persona que era la profesora, Pilar Huguet, se mantuviese en su puesto y los toledanos gozaran de una mujer que era una primera espada, digamos, dentro de la encajería española y del bordado. Y luego también, pues, durante su etapa se realizaron bastantes reformas. Lo que pasa es que él tuvo muchos pequeños roces, por ejemplo, con otro grande, que era Aurelio Cabrera, porque Cabrera era un hombre muy apegado al espíritu de la ley. Sí. Entonces, a veces, pues eso, don Vicente estuvo una temporada muy enfermo, hizo que le llevara la correspondencia a su casa, a Cabrera le pareció mal, esto originó una serie de denuncias y al final, pues bueno, la cosa derivó en que don Vicente pues dejó la dirección, pero sin marcharse de la escuela. Por su salud, luego él intentó llegar a la Escuela de Artes de Sevilla o a la de Algeciras, pero ya falleció en el año 1925. Sí. Hay un recuerdo muy bonito que pone a mi querido amigo y compañero, que fue Sebastián Aguado, y es una muestra del extraordinario dibujo que podía llegar a hacer don Vicente. Es una aguada con tinta dando diversos tonos con el escudo de Toledo, y sería un diploma de mérito para un alumno que donaría a la Escuela de Artes de Toledo, que en aquellos momentos era escuela superior. Luego, digamos, las industrias se fueron por un lado y el arte quedó por otro. De todas formas, sí que me gustaría resaltar que en este momento Cutanda va a hacer una cosa importante, que es sacrificar un poco su parte de pintor en favor de su parte de profesor, sí, su parte docente. Hizo muchísimos trabajos con los alumnos, incluso se fotografiaban los trabajos, presentó a sus alumnos a varias exposiciones, gana medallas en las de Bellas Artes y Artes Decorativas de 1912 y 13, o sea, fue un hombre que, digamos, deja lo personal para dedicarse, según su buen corazón, a sus alumnos, que él decía que quería como hijos. Sí. Y realmente pues es muy recordado en la escuela. Alguien con mucho cariño metió su esquela dentro del expediente y por eso la conservamos, que es esta que tenemos ahí. Toledo fue su hogar y su taller el escenario donde su arte floreció. Sus pinceles capturaron la historia, la devoción y la vida diaria, recordándonos que el arte no solo refleja el mundo, lo humaniza y lo hace eterno, pero también fue testigo y protagonista del cambio profundo que vivió la ciudad, y lo hizo desde el compromiso. Es muy curioso porque él, le digo, no tenía ningún reparo en decir determinadas verdades. Le costó enemistades, por supuesto, pero también le generó una visión muy objetiva de una sociedad toledana en busca del cambio. Por esa época Toledo estaba cambiando radicalmente, o sea, era la Toledo de finales del siglo XIX y la Toledo que hay a partir del año 14 es muy diferente. Cutanda ve y es partícipe de ese proceso, y es partícipe de la necesidad de empezar a entender el patrimonio desde el punto de vista provincial, no que sea la Academia de Bellas Artes de San Fernando quien opine, sino que haya en Toledo como ciudad artística de tradición milenaria, como capital espiritual de la cultura española, que haya un grupo de gente comprometida con la causa cultural. Él fue una de esas personas comprometidas con la causa cultural hasta sus últimos momentos, ya digo, fue censor de la Academia, profesor en la Escuela de Artes prácticamente hasta que falleció, director muchos años de la escuela, autor de muchísimas publicaciones periódicas, un pintor de mucha producción, aunque muy dispersa desgraciadamente, y sobre todo un pintor atento a la crudeza, a la crudeza de la realidad social y a la crudeza del patrimonio.
oído a mis tíos y a mi abuela, había sido alumna suya. Entonces ella hablaba muy bien. Además era muy curioso porque mi abuela era María Luisa y la esposa de don Vicente era Luisa Salazar. Entonces se conocían, se apreciaban y bueno, era una persona muy religiosa, muy suya, con muy fuerte carácter y defendía muy bien sus convicciones. Entonces coincidía muy bien con mi abuelo, que fue su secretario durante sus últimos años en la Escuela de Toledo. Con lo cual esta exposición te toca el corazoncito. Muy cariñosa, muy cariñosa. Vicente Cutanda no pintó solo escenas, pintó conciencias, silencios y heridas de su tiempo. Entre la luz del Toledo y el humo de las fábricas, su obra sigue interpelándonos con una honestidad rara y necesaria. Mirar hoy estos cuadros es escuchar una voz que no quiso apartar la mirada. Una voz que creyó en el arte como testimonio y como compromiso, y que 100 años después aún nos pide detenernos y mirar de nuevo. Toledo le debía este homenaje.